El sol de Andalucía se filtraba como hilos de oro líquido a través de las grietas del viejo caserón de los Mendoza. Pero para Isabela, aquel resplandor no era más que un recordatorio de la gloria perdida. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de la seda, ahora estaban agrietadas por el jabón cáustico y el frío de los suelos que se veía obligada a fregar bajo la mirada gélida de su madrastra. Cada rincón de la hacienda susurraba historias de un pasado donde su padre, el hidalgo Mendoza, gobernaba con justicia, pero tras su muerte, el silencio y el hambre se habían convertido en los únicos inquilinos permanentes. Vestida con harapos que apenas lograban ocultar su innata dignidad, Isabela observaba cómo las tierras de su linaje morían lentamente, asfixiadas por las deudas de juego de una mujer que solo veía en ella una carga o una moneda de cambio desesperada. Aquella mañana, el aire cargado de azahar y polvo traía consigo un presagio de tormenta, no solo en el cielo, sino en el destino de quienes habitaban la decadente propiedad. Doña Beatriz de Velasco, con su voz afilada como una daga de Toledo, ya había comenzado su letanía de quejas, exigiendo que Isabela preparara la mesa con las últimas piezas de plata que no habían sido empeñadas. El conflicto económico era una herida abierta que supuraba desesperación. Los pagarés vencidos se acumulaban en el despacho de su difunto padre, y el nombre de los Mendoza estaba a punto de ser borrado de los registros de la nobleza sevillana. Isabela, sin embargo, no permitiría que las lágrimas empañaran su visión, pues en su pecho latía un corazón que, aunque herido, guardaba la sabiduría de la tierra y la fuerza de los antepasados que nunca se rindieron. En el mercado del pueblo, el escenario de la opresión se manifestaba en cada esquina, donde la aristocracia local desfilaba con sus carruajes, mientras los jornaleros suplicaban por un mendrugo de pan bajo el sol inclemente. Fue allí, entre el bullicio de los mercaderes y el olor a especias, donde Isabela vio por primera vez a aquel hombre andrajoso, un desconocido que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros encorvados. Mientras las demás damas de la alta sociedad, incluyendo a sus propias hermanastras, se cubrían la nariz con pañuelos perfumados para evitar el hedor de la pobreza, Isabela sintió una punzada de compasión que trascendía las clases sociales. No sabía que ese encuentro fortuito, nacido de un simple gesto de humanidad hacia un aparente mendigo, sería la chispa que incendiaría su mundo y cambiaría el curso de la historia andaluza para siempre. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida de toda España, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante, el peligro acechaba más cerca de lo que Isabela podía imaginar, pues los guardias locales, espoleados por la crueldad de los poderosos, comenzaron a rodear al extraño. El hombre, que se hacía llamar simplemente Sebastián, permanecía inmóvil, con la mirada baja, permitiendo que el desprecio de los demás cayera sobre él como lluvia ácida sobre el mármol. Doña Beatriz, al pasar a su lado, no dudó en ordenar a un criado que apartara a aquel estorbo del camino con un latigazo, alegando que su presencia manchaba la vista de las personas de bien. La tensión en el mercado llegó a un punto de ruptura cuando el látigo se alzó en el aire. Pero antes de que pudiera golpear la carne del desconocido, una voz clara y firme detuvo el brazo ejecutor en seco. Era Isabela, quien se interpuso entre el guardia y el mendigo, desafiando no solo a su madrastra, sino a todas las convenciones sociales que dictaban que los desposeídos no merecían protección.
con los ojos encendidos por un fuego que nadie había visto antes. La joven entregó al hombre la última moneda de cobre que guardaba para su propio sustento. Un sacrificio silencioso que resonó más que cualquier grito de guerra. Sebastián alzó la vista por un breve segundo, y en ese cruce de miradas, Isabela sintió una corriente de electricidad que no pertenecía a un vagabundo, sino a alguien que poseía una autoridad ancestral. Aquellos ojos oscuros, cargados de un misterio insondable y una gratitud teñida de asombro, la observaron con una intensidad que pareció desnudar su alma, reconociendo en ella una nobleza que no necesitaba de títulos ni de oro. La humillación que sintió doña Beatriz ante el desafío público de su hijastra fue el catalizador de una nueva era de tormentos en la hacienda Mendoza, donde el odio comenzó a tejerse con hilos de venganza. Mientras regresaban a la casa, el silencio de Isabela era el de quien ha aceptado su destino con la frente en alto, mientras que el de Sebastián, quien permaneció en el mercado, era el de un cazador que acababa de encontrar una joya en el lodo. Nadie en el pueblo sospechaba que aquel hombre andrajoso era en realidad don Sebastián, el duque de Alba, el hombre más rico y cínico de España, que había llegado de incógnito para buscar una verdad que la opulencia le había arrebatado. Su primera esposa lo había amado por su ducado, pero esta joven desconocida lo había protegido por su humanidad, encendiendo en él una curiosidad peligrosa. La atmósfera en la hacienda se volvió irrespirable esa noche, cuando doña Beatriz, en un ataque de furia contenida, decidió que Isabela ya no sería más una simple sirvienta, sino un activo para liquidar sus deudas más urgentes. Entre las sombras del salón principal, la madrastra conspiraba con un prestamista anciano y decrépito, planeando vender la mano de Isabela a cambio de la condonación de los pagarés que amenazaban con llevarlas a la calle. Isabela, escondida tras los pesados cortinajes, escuchó cada palabra de la traición, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies desaparecía, dejándola sola frente a un abismo de servidumbre matrimonial. El miedo intentó apoderarse de sus sentidos, pero el recuerdo de la mirada de Sebastián en el mercado le proporcionó un anclaje extraño, una premonición de que el cambio estaba llamando a su puerta. El escenario estaba ahora dispuesto para una tragedia de proporciones épicas, donde el honor de una familia arruinada chocaría de frente con la ambición desmedida de quienes no conocían la piedad. La heroína, despojada de su herencia y amenazada con una vida de esclavitud legal, comenzó a comprender que su única arma sería la inteligencia matemática y el conocimiento botánico que su padre le había legado en secreto. Cada mapa de las tierras y cada libro de cuentas que Isabela había estudiado a escondidas se convirtieron en herramientas de resistencia contra el imperio de mentiras que su madrastra había construido. La vulnerabilidad de la joven se transformaba, minuto a minuto, en una resiliencia de acero forjado en el fuego de la necesidad, preparándose para una lucha que trascendería las paredes de su casa solariega. Mientras tanto, en la oscuridad de una posada cercana, el duque de Alba se despojaba de sus harapos para revelar una figura imponente, marcada por las cicatrices de batallas pasadas y el peso de una soledad que el dinero no podía curar. Sebastián no podía quitarse de la mente el rostro de Isabela, la manera en que ella lo había defendido sin esperar nada a cambio, desafiando la jerarquía social que él mismo representaba. Su corazón, endurecido por años de desconfianza y traiciones aristocráticas, sentía una grieta por la que comenzaba a filtrarse una luz que creía extinta.
El plan de infiltración, que originalmente era una prueba de cinismo, se estaba convirtiendo en una misión de rescate, aunque todavía no sabía si rescataría a la muchacha o si ella terminaría por rescatarlo a él de su propia amargura. El primer bloque se cierra con Isabela parada en el balcón de su habitación, observando los campos de Andalucía bajo la luz de la luna, sin saber que el mendigo al que salvó era el dueño de su destino. El gancho emocional está lanzado. Una mujer al borde del abismo y un hombre poderoso jugando a ser nada, unidos por un acto de bondad en un mundo que solo entiende de poder y crueldad. Las sombras de los olivos parecen estirarse como dedos que intentan alcanzar un futuro incierto, mientras la promesa de justicia comienza a germinar en el suelo fértil de la traición. La historia de la Cenicienta de Sevilla acaba de comenzar, y el eco de su valentía ya resuena en los salones del Palacio Ducal, donde el duque de Alba prepara su siguiente movimiento en este juego de máscaras. Los días siguientes en la Hacienda Mendoza se convirtieron en un laberinto de tensiones y secretos, donde cada mirada intercambiada entre Isabela y su madrastra era un duelo silencioso por la dignidad. La noticia del compromiso forzado con el prestamista, un hombre cuya reputación de crueldad era solo superada por su inmensa fortuna, se cernía sobre la joven como una sentencia de muerte en vida. Isabela, sin embargo, no permitió que la desesperación paralizara sus manos. En lugar de eso, se refugió en el antiguo invernadero de su padre, un santuario de cristal y hierro donde las plantas medicinales y las raras especies botánicas florecían bajo su cuidado experto. Allí, entre el aroma del jazmín y la tierra húmeda, Isabela trazaba planes que ninguna dama de su época se atrevería a soñar, utilizando la lógica matemática para desentrañar el caos financiero en el que doña Beatriz había sumergido el patrimonio familiar de los Mendoza. Mientras tanto, en la penumbra de una pequeña choza en los límites de las tierras ducales, Sebastián continuaba con su mascarada, observando desde la periferia cómo el tejido social de la región se desmoronaba bajo el peso de la corrupción. Bajo sus harapos de jornalero, el duque de Alba sentía una indignación que no había experimentado en décadas, al ver cómo sus propios administradores, aliados con la aristocracia local, explotaban a los campesinos y asfixiaban a las familias nobles empobrecidas. Su atención permanecía fijada en la Hacienda Mendoza, no solo por el interés estratégico de sus tierras, sino por la figura de aquella mujer que le había entregado su última moneda. Sebastián descubrió que Isabela no era la simple campesina que aparentaba, sino una mente brillante que, en medio de la miseria, encontraba la fuerza para curar a los enfermos del pueblo con sus conocimientos de botánica y administrar los escasos recursos de su hogar con una eficiencia asombrosa. El destino, caprichoso y persistente, volvió a cruzar sus caminos una tarde en la que el sol andaluz parecía querer derretir las piedras del camino real que conectaba la hacienda con el mercado. Isabela caminaba cargando cestas de hierbas para los necesitados cuando encontró a Sebastián, supuestamente agotado por el trabajo en los campos, descansando bajo la sombra de un olivo milenario cuya corteza recordaba las arrugas de un anciano. Lejos de la mirada vigilante de doña Beatriz, ambos iniciaron una conversación que comenzó con cautela, pero que pronto se transformó en un intercambio de ideas sobre el honor, el deber y la verdadera naturaleza de la nobleza. Isabela hablaba con una pasión contenida sobre la reforma agraria y la protección de los trabajadores. Mientras Sebastián escuchaba, fascinado por la profundidad de pensamiento de una mujer a la que el mundo intentaba reducir a un objeto de intercambio comercial. En estos encuentros clandestinos, la conexión entre ellos comenzó a forjarse no sobre la base del romance tradicional,
sino sobre el respeto mutuo y la comprensión de las heridas que ambos cargaban en sus almas. Sebastián, ocultando su verdadera identidad con una destreza nacida del cinismo, compartía con Isabela historias de un señor al que servía, el duque de Alba, presentándolo como un hombre frío y distante que tal vez necesitaba ver la realidad con sus propios ojos. Por su parte, Isabela le confesó sus miedos sobre el matrimonio inminente y su determinación de recuperar el control de su vida, no mediante el auxilio de un salvador, sino a través de la restitución legal de sus derechos como heredera. Fue en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde el duque empezó a cuestionar su propio juicio sobre la humanidad, dándose cuenta de que la pureza que tanto buscaba no estaba en los palacios, sino en el corazón de esa joven perseguida. La complejidad de Sebastián también comenzó a revelarse ante los ojos de Isabela, quien notaba que las manos de aquel pobre hombre no eran las de alguien acostumbrado al arado desde la infancia, sino que poseían una elegancia que el barro no podía ocultar del todo. Sin embargo, ella decidió no preguntar, agradecida por tener a alguien con quien compartir sus pensamientos más profundos sin el velo de la hipocresía social que asfixiaba su existencia diaria. Él le enseñó a observar los movimientos de los mercados y la política local, proporcionándole piezas de información que Isabela, con su mente analítica, empezó a ensamblar como un rompecabezas para entender por qué su madrastra tenía tanta urgencia en casarla. Cada encuentro bajo el olivo era una lección de supervivencia mutua, donde ella le recordaba a él la belleza de la compasión, y él le devolvía a ella la confianza en su propio intelecto superior. La situación en la hacienda Mendoza alcanzó un punto crítico cuando doña Beatriz descubrió que Isabela había estado recolectando pruebas sobre el desvío de fondos de caridad que la madrastra realizaba para cubrir sus deudas de juego. La furia de la villana no conoció límites. En un acto de crueldad absoluta, ordenó quemar los diarios de botánica y administración que el padre de Isabela le había dejado, intentando borrar cualquier rastro de independencia de la joven. Las llamas consumieron el papel, pero no pudieron apagar el fuego de la determinación que ahora ardía en los ojos de la protagonista, quien vio en las cenizas no el final, sino el inicio de su guerra personal. Isabela comprendió que la pasividad era un lujo que ya no podía permitirse, y que para salvarse a sí misma y a su pueblo, debía convertirse en la estratega que su linaje siempre había esperado que fuera. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y del duque Sebastián de Alba, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. A pesar del dolor por la pérdida de los recuerdos de su padre, Isabela utilizó la información que Sebastián le había proporcionado sobre las rutas de comercio y los contratos de deuda del ducado para encontrar un vacío legal en la propiedad de las tierras. Descubrió que una parte significativa de la herencia de los Mendoza
estaba vinculada a una deuda antigua que el duque de Alba había adquirido años atrás, lo que significaba que su destino estaba, irónicamente, en manos del hombre al que ella creía estar protegiendo. Mientras tanto, doña Beatriz intensificaba los preparativos de la boda con el prestamista, acelerando los trámites notariales para que el traspaso de bienes se realizara antes de que Isabela cumpliera la mayoría de edad legal. La atmósfera de la casa se volvió una prisión de seda y sombras, donde los criados, temerosos de la madrastra, apenas se atrevían a mirar a Isabela a los ojos mientras ella seguía fingiendo sumisión absoluta. Sebastián, por su parte, regresó temporalmente a su mansión ducal para investigar los registros de deuda que Isabela le había mencionado, descubriendo con horror que sus propios administradores habían estado extorsionando a la familia Mendoza bajo su nombre. La revelación de que él era técnicamente el verdugo económico de la mujer que amaba lo llenó de un remordimiento que amenazaba con destruir su fachada de indiferencia. Se dio cuenta de que su juego de incógnito ya no era un simple experimento social, sino que estaba afectando vidas reales y empujando a la mujer más íntegra que había conocido hacia un destino de infelicidad absoluta. Con una furia contenida que helaba la sangre de sus sirvientes, el duque comenzó a preparar su reaparición, pero decidió que Isabela debía ser quien diera el paso final para reclamar su propio poder antes de que él revelara su mano. La tensión romántica entre los dos protagonistas alcanzó un nuevo nivel durante una noche de tormenta, cuando Sebastián se presentó en el invernadero de la hacienda para advertir a Isabela sobre los movimientos legales de su madrastra. En la penumbra iluminada solo por los relámpagos, el duque estuvo a punto de confesar su identidad, sintiendo el impulso irresistible de protegerla con todo su poder y su fortuna de una sola vez. Sin embargo, al ver la fuerza en la mirada de Isabela y cómo ella ya había organizado a los campesinos locales para proteger las cosechas del ducado de una plaga inminente, comprendió que ofrecerle salvación inmediata sería un insulto a su capacidad. En ese espacio reducido, entre el olor a tierra mojada y la urgencia del peligro, sus manos se rozaron por primera vez. Un contacto eléctrico que selló un pacto de lealtad que trascendía cualquier contrato firmado por los hombres. Isabela le explicó a Sebastián que no necesitaba un esposo que la rescatara, sino un aliado que creyera en su capacidad para administrar las tierras y restaurar la justicia en la región de Andalucía. Ella había diseñado un plan para presentarse ante el Tribunal de Cuentas y exponer la corrupción de los administradores y la falsificación de pagarés de doña Beatriz, pero necesitaba que el conocido de Sebastián le facilitara el acceso a los registros originales. Él, maravillado por la audacia de la joven, le prometió que tendría todo lo que necesitaba, mientras su mente ya estaba orquestando la caída total de quienes habían osado tocar a su protegida. La conexión emocional entre ambos era ahora un puente de acero, construido sobre la base de una visión compartida de un mundo donde el mérito valiera más que el apellido, y el amor fuera una elección libre, no una necesidad de supervivencia. El contexto social de 1845 también jugaba su papel, con las nuevas leyes agrarias creando una brecha entre la vieja aristocracia decadente y la burguesía emergente que buscaba el poder a cualquier precio. Doña Beatriz representaba lo peor de ambos mundos: el orgullo de la sangre y la falta de escrúpulos del dinero sucio, convirtiéndose en el motor perfecto para el conflicto que estaba a punto de estallar. Ella ya había sobornado al juez local para asegurar que la audiencia de Isabela fuera desestimada, creyendo que una pobre huérfana no tendría los medios ni los apoyos para cuestionar su autoridad.
Lo que la madrastra no sabía era que Isabella no solo contaba con la ayuda de un supuesto jornalero, sino que se había ganado la lealtad de todo el pueblo a través de sus actos de caridad y su conocimiento compartido sobre el cultivo de la tierra. La preparación para el enfrentamiento final en el Tribunal de Cuentas se convirtió en el eje central de las acciones de Isabella, quien pasaba las noches en vela revisando cada detalle de su defensa legal. Sebastián, manteniendo su disfraz, actuaba como mensajero entre la joven y los aliados secretos que él mismo estaba reclutando en la capital, asegurándose de que la red de justicia se cerrara alrededor de doña Beatriz. Cada gesto de apoyo de Sebastián, desde traerle un libro raro de leyes hasta simplemente escuchar sus dudas, profundizaba el amor que Isabella sentía por él, un sentimiento que ella intentaba reprimir por considerarlo imposible dada su supuesta diferencia de clases. Para ella, él era el alma más noble que había conocido, y para él, ella era la única razón por la cual su título de duque de Alba finalmente tenía un propósito real y trascendente. A medida que este tramo se acerca a su fin, la atmósfera se vuelve cargada de una urgencia casi física, con el día de la boda y la audiencia judicial coincidiendo de manera dramática en el calendario. Isabella ha dejado de ser la víctima pasiva que fregaba los suelos para convertirse en una líder silenciosa que se prepara para reclamar su herencia y su voz ante los poderosos. Sebastián, por su parte, observa cómo la mujer que ama se alza por encima de sus propias circunstancias, preparándose para el momento en que él deba revelar que el mendigo al que ella defendió es en realidad el hombre que tiene el poder de elevarla a lo más alto de la aristocracia española. El escenario está listo para la caída, pero también para el nacimiento de una leyenda de amor y justicia que resonará por los campos de Andalucía durante generaciones. El último párrafo de este desarrollo nos muestra a Isabella guardando una última prueba en su corpiño, un documento que podría destruir a doña Beatriz o condenar a la propia Isabella si el juez decide ignorarla. La joven mira por última vez el invernadero de su padre, sabiendo que la próxima vez que entre en aquel lugar, o será la dueña absoluta de su destino, o será la esposa de un hombre que odia. La incertidumbre es un velo oscuro que lo cubre todo, pero la determinación en su rostro es una luz que no se apaga, mientras a lo lejos el duque de Alba se prepara para su transformación final. La transición hacia el siguiente capítulo de esta historia está marcada por el sonido de las campanas de la iglesia, que anuncian tanto un funeral para la vieja vida de Isabella como el nacimiento de una batalla que nadie en Sevilla podrá olvidar fácilmente. La mañana que debía marcar el inicio de su libertad se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en el amanecer de su mayor pesadilla. Isabella se despertó con el sonido metálico de las herraduras, golpeando el patio de la hacienda, pero no era la justicia la que llamaba a su puerta, sino la traición vestida de gala. Doña Beatriz, anticipándose a cualquier movimiento legal de su hijastra, había adelantado la llegada del prestamista y del notario corrupto bajo el amparo de la oscuridad. Antes de que Isabella pudiera siquiera alcanzar sus documentos, fue interceptada por dos guardias contratados por su madrastra, quienes la arrastraron al salón principal, donde la atmósfera apestaba a tabaco rancio y a la hipocresía de un contrato que pretendía vender su alma. La joven sintió que el aire se escapaba de sus pulmones al ver sus pruebas botánicas y contables esparcidas por el suelo, pisoteadas por las botas de aquellos que solo veían en la tierra una fuente de expoliación. El prestamista, un hombre de ojos hundidos y sonrisa gélida, observaba a Isabella con una lascivia que la hacía estremecer, mientras doña Beatriz le informaba con una crueldad triunfante
que el juez ya había recibido un informe debidamente compensado sobre su supuesta inestabilidad mental. En ese instante, la caída emocional fue absoluta. Isabela se dio cuenta de que su inteligencia y sus planes no habían sido suficientes contra la maquinaria oxidada pero letal de la corrupción aristocrática. Se sintió pequeña, despojada de su voz y de su nombre, reducida a una propiedad más en el inventario de una mujer que la odiaba por recordar la integridad de su padre. La vulnerabilidad la envolvió como un sudario de plomo, y por un momento la llama de la resiliencia que había cultivado con tanto esmero pareció titubear ante la inmensidad del abismo que se abría bajo sus pies. Encerrada en el ático de la mansión, Isabela escuchaba los preparativos de una boda que se celebraría por la fuerza en menos de 24 horas. Una unión que legalizaría el robo total de su herencia. Sin comida y bajo una vigilancia constante, su mente comenzó a divagar hacia los momentos compartidos con Sebastián bajo el olivo, preguntándose si él también habría caído en alguna trampa de su madrastra. El silencio de su aliado era una herida más profunda que el cautiverio, pues empezaba a dudar si aquel mendigo honorable no habría sido más que un espejismo nacido de su propia necesidad de esperanza. La soledad en la oscuridad del ático era asfixiante, poblada por los fantasmas de un futuro donde ella solo sería un trofeo roto en las manos de un hombre despiadado, mientras las tierras de su familia morían bajo una administración negligente y cruel. La traición alcanzó su punto máximo cuando doña Beatriz subió al ático, no para consolarla, sino para quemar frente a sus ojos el único retrato que quedaba de su madre, el último vínculo tangible con una época de amor y protección. Mientras las cenizas del lienzo flotaban en el aire viciado, la madrastra le susurró que su nombre sería borrado de la historia de los Mendoza y que el mundo la recordaría solo como una loca que se quitó la vida por el peso de las deudas. Isabela sintió un frío glacial recorriendo su columna vertebral, una sensación de vacío que amenazaba con devorar su voluntad de luchar, pues parecía que el mal no solo ganaba, sino que borraba todo rastro de la verdad. Fue en este valle de sombras donde la heroína tocó fondo, despojada de su pasado, de su presente y de la ilusión de un aliado que viniera en su ayuda. Mientras tanto, en la ciudad, el duque de Alba se encontraba en una carrera desesperada contra el tiempo, enfrentándose a un obstáculo que no había previsto en su plan de rescate silencioso. Su propio administrador principal, quien había estado desviando los fondos de la corona destinados a la caridad, había orquestado un motín entre los guardias ducales para impedir que Sebastián llegara a la hacienda Mendoza. El duque se vio forzado a luchar no como un noble con autoridad, sino como un guerrero que debía recuperar su propio palacio de las manos de los traidores que él mismo había alimentado. Cada minuto de retraso era un puñal en su conciencia, imaginando a Isabela sufriendo las represalias de una madrastra que ya no tenía nada que perder y mucho que ocultar tras un velo de legalidad comprada. Isabela, en su celda, improvisada, comenzó a notar que el conocimiento de la botánica que tanto amaba podía ser su última herramienta de defensa, incluso en la derrota más absoluta. Recordó que en las grietas de las paredes del ático crecían ciertas raíces que, si se preparaban correctamente, podían inducir un estado de sopor o incluso una parálisis temporal en quienes las ingirieran. Con las manos temblorosas y las uñas ensangrentadas, comenzó a raspar la piedra para extraer los jugos de la planta, planeando un último acto de resistencia contra el prestamista que vendría a reclamarla. Su caída no la había vuelto débil, sino desesperada, y en esa desesperación encontró una forma de astucia que solo aquellos que lo han perdido todo pueden poseer.
No buscaba una victoria gloriosa, sino evitar la deshonra total que su madrastra le tenía preparada para la noche siguiente. La noche previa a la boda forzada fue la más larga de su vida, marcada por los gritos de júbilo que subían desde el salón donde doña Beatriz celebraba su inminente triunfo con vino y risas estridentes. Isabela, envuelta en un vestido de novia que se sentía como una mortaja de encaje, miraba por la pequeña ventana hacia los campos oscuros, buscando una señal de Sebastián que nunca llegaba. La sensación de haber sido abandonada por el único hombre en quien confió le dolía más que los hematomas de sus muñecas, llevándola a cuestionar si el amor era solo otro instrumento de control usado por los poderosos. En el silencio de su encierro, se despidió de la niña que una vez fue, aceptando que para sobrevivir al mundo que la rodeaba, tendría que dejar morir su inocencia y abrazar una oscuridad que nunca quiso conocer. La mañana de la ceremonia, el sol salió con una ironía radiante, iluminando una hacienda que se preparaba para legalizar un crimen de codicia y poder. Isabela fue bajada a la capilla privada de la propiedad, escoltada por guardias que no permitían que se alejara ni un paso de su futuro verdugo, el síntoso prestamista que la esperaba con una mirada de triunfo asquerosa. Doña Beatriz presidía el evento con una corona de joyas que pertenecieron a la madre de Isabela, un insulto final a la memoria de la familia que pretendía destruir por completo. El cura, temblando por las amenazas de la madrastra, comenzó a leer los ritos mientras el pueblo observaba desde afuera, impotente ante la fuerza bruta de la aristocracia corrupta. En ese momento, Isabela sintió que su alma se desprendía de su cuerpo, observando la escena como si fuera una tragedia escrita por otro. Justo cuando el cura llegó a la pregunta que sellaría su destino, un estruendo sacudió las puertas de la capilla, pero no era el rescate que ella esperaba, sino el administrador del duque con una orden de arresto falsa para Isabela. La acusaron de intentar envenenar a su madrastra y de robar las joyas de la corona que doña Beatriz misma había ocultado en la habitación de la joven para incriminarla. La caída se profundizó hasta un nivel abismal. Ya no solo perdería su libertad a través del matrimonio, sino que sería enviada a la prisión estatal donde los enemigos de la aristocracia desaparecían sin dejar rastro. La villana sonreía, sabiendo que este giro aseguraba que Isabela nunca pudiera reclamar sus tierras, incluso si el prestamista moría o cambiaba de opinión, pues una criminal no tenía derechos legales sobre ninguna herencia. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido, esperando su venganza, si necesitas ver cómo Isabela convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Los guardias arrastraron a Isabela fuera de la capilla, ignorando sus súplicas y las miradas de horror de los campesinos que habían acudido a ver el triste espectáculo. Fue arrojada a una carreta de prisioneros rodeada de barro y desprecio, mientras doña Beatriz brindaba por su éxito desde el pórtico de la hacienda que ya consideraba suya por completo. El trayecto hacia la prisión era un descenso a los infiernos, donde cada bache del camino golpeaba el cuerpo y el espíritu de la joven, quien solo veía ante sí un muro de desesperanza infranqueable. Isabela cerró los ojos, intentando recordar el olor de las flores en el invernadero, pero solo podía oler el óxido de las cadenas y el perfume rancio de su propia derrota. La caída estaba completa. La heredera de los Mendoza era ahora una paria, una criminal sin pasado y sin futuro. En el mercado donde una vez defendió al mendigo,
La carreta se detuvo un momento para que el pueblo viera el destino de quienes osaban desafiar el orden establecido. Isabela levantó la vista y vio a las mismas personas que ella había curado y alimentado, ahora bajando la mirada por miedo a las represalias de los guardias del administrador. Sintió una punzada de amargura, comprendiendo que en el mundo de los hombres la bondad se olvida rápido, cuando el hambre y el terror aprietan las gargantas de los débiles. Fue en ese mercado donde el círculo se cerraba. Allí comenzó su esperanza, y allí parecía morir, bajo los mismos pies de los caballos que antes la ignoraban y ahora la custodiaban hacia su tumba en vida. El silencio del pueblo era el requiem más doloroso que jamás hubiera imaginado escuchar, una sinfonía de cobardía y abandono. Dentro de la prisión de Sevilla, los muros de piedra húmeda y los gritos de otros desesperados se convirtieron en la nueva realidad de Isabela, quien fue arrojada a una celda subterránea donde la luz apenas llegaba. La falta de noticias de Sebastián la convenció finalmente de que él era parte de la conspiración o que su vida había terminado de la misma manera violenta que la de su padre. El hambre y la sed empezaron a debilitar su cuerpo, pero en la penumbra de su celda algo extraño comenzó a suceder en su mente. El miedo, al no tener ya nada que proteger, empezó a transformarse en una furia fría y calculadora. Si iba a morir en ese agujero, lo haría dejando una marca, utilizando los últimos restos de su conocimiento para sobrevivir un día más y encontrar una forma de exponer la verdad antes de que el silencio la reclamara. El administrador del duque visitó su celda para burlarse de su situación, revelándole que Sebastián nunca fue un mendigo, sino el duque de Alba, y que toda su relación había sido un experimento cruel de un hombre aburrido. Esta revelación fue el golpe de gracia, la traición definitiva que rompió el último trozo de cristal que protegía el corazón de Isabela. El hombre al que amaba no solo no la salvó, sino que la usó como un peón en un juego de máscaras aristocráticas. El dolor de esta verdad fue tan intenso que Isabela sintió como algo dentro de ella se rompía para siempre, dejando espacio a una mujer nueva, una que ya no creía en la justicia divina ni en el amor redentor. Ahora su único motor era la supervivencia y la posibilidad, por remota que fuera, de ver a sus opresores caer con la misma fuerza con la que ella había sido derribada. Los días se convirtieron en semanas de aislamiento, donde la higiene y la dignidad le fueron arrebatadas, pero su intelecto seguía trabajando en las sombras de su encierro. Isabela comenzó a notar patrones en el comportamiento de los carceleros, identificando a aquellos que podían ser sobornados no con oro, que no tenía, sino con información sobre la salud de sus familias o secretos que ella conocía de la administración. Empezó a tejer una red de influencia mínima, pero vital, intercambiando diagnósticos médicos por mejores raciones de comida o un poco de luz de vela para escribir. Su caída había llegado al punto más bajo posible, pero desde ese fondo comenzó a construir una base de poder diferente, una que no dependía de títulos ni de la protección de un duque que la había traicionado. En la soledad de su celda, Isabela renegó de la imagen de la Cenicienta, que esperaba ser rescatada por un príncipe, comprendiendo que si quería justicia, tendría que ser ella misma quien la arrancara de las manos de sus enemigos. El romance que una vez soñó se sentía ahora como un veneno dulce que casi la mata, y juró que si alguna vez volvía a ver a Sebastián, sería para exigirle cuentas por su engaño y su cobardía. La transformación de Vicente, víctima a estratega, estaba casi completa, forjada en la humedad de la prisión y el frío de la traición más profunda que un ser humano puede soportar. Ya no era la joven vulnerable del mercado,
Era una sobreviviente que estaba aprendiendo a navegar la oscuridad para convertirla en su aliada contra los que habitaban en la luz de la mentira. Afuera, en el mundo de los vivos, doña Beatriz se preparaba para vender oficialmente las tierras de los Mendoza al ducado de Alba, creyendo que Isabella ya no era una amenaza y que su camino hacia la riqueza absoluta estaba despejado. La villana no sabía que el rastro de papel que Isabella había descubierto antes de su arresto seguía existiendo, oculto en un lugar que solo la joven conocía y que ni el fuego ni la prisión podían destruir. El conflicto económico que inició la historia se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo legal que amenazaba con explotar en la cara de todos los involucrados. El tablero estaba dispuesto para un cambio de juego, pero Isabella todavía estaba encadenada, esperando una oportunidad que parecía que nunca llegaría mientras los días de su sentencia se agotaban. La caída termina con Isabella arrodillada en el suelo de su celda, trazando mapas en el polvo con sus dedos, planeando una fuga o una defensa legal que parecía imposible desde su posición. El contraste entre la heredera que fue y la prisionera que era resultaba desgarrador. Una imagen de la injusticia social y la crueldad de una época donde las mujeres eran peones en las manos de los hombres poderosos, pero en sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora solo había un brillo metálico, el reflejo de una espada que se estaba afilando en la oscuridad de la prisión sevillana. El valle emocional era profundo, pero la cima de la montaña de la redención ya no se sentía tan inalcanzable para alguien que ya no tenía miedo a caer más bajo de lo que ya estaba. El último párrafo de este bloque nos muestra la llegada de un nuevo prisionero a la celda contigua, un hombre que traía noticias del mundo exterior que harían que el corazón de Isabella latiera de nuevo con una mezcla de odio y esperanza. Se decía que el duque de Alba había regresado finalmente a su palacio y que estaba buscando desesperadamente a la mujer que desapareció en la mañana de su boda. Isabella escuchó estas palabras con una sonrisa amarga, sabiendo que si Sebastián la buscaba, no sería para salvarla, sino para terminar el juego que había comenzado bajo el olivo. La caída estaba a punto de convertirse en un ascenso, pero no sería el ascenso que el duque esperaba, sino uno marcado por la justicia fría y la exigencia de un respeto que Isabella ya no pediría, sino que arrebataría por derecho propio. El aire de la prisión sevillana cambió súbitamente una madrugada de niebla espesa, cuando el sonido de llaves imperiales resonó contra los muros de piedra, anunciando que el juego de sombras había terminado. Isabella, con el rostro marcado por el cansancio, pero con la mirada más afilada que nunca, vio cómo la puerta de su celda se abría de par en par, revelando no a un verdugo, sino a una comitiva de la Real Audiencia. Tras ellos, emergió la figura imponente de Sebastián, despojado finalmente de sus harapos de mendigo y revestido con la autoridad absoluta de su título, portando el bastón de mando del ducado de Alba y una expresión de tormento que no lograba ocultar su alivio. El impacto de verlo allí, con sus ropajes de terciopelo y seda, confirmó la verdad que el administrador le había escupido en la cara. El hombre al que ella entregó su última moneda era el dueño de la mitad de Andalucía. Sin embargo, antes de que él pudiera pronunciar una sola palabra de disculpa, Isabella se puso en pie con una lentitud majestuosa, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad frente al hombre que la había dejado caer en el abismo del engaño. Sebastián intentó acercarse, con las manos extendidas en un gesto de súplica que contrastaba con su porte aristocrático. Pero Isabella retrocedió un paso, estableciendo una frontera invisible que el oro no podía cruzar. Él le explicó, con la voz quebrada por la urgencia, que su ausencia no había sido por negligencia,
sino por una emboscada orquestada por sus propios administradores, quienes lo habían mantenido cautivo mientras doña Beatriz ejecutaba su plan de destrucción. El giro narrativo fue total cuando el duque reveló que no venía simplemente a liberarla por compasión, sino que traía consigo las pruebas de que su propia administración había sido cómplice en la ruina de los Mendoza. La verdad era un arma de doble filo. Sebastián era el salvador, pero también el símbolo del sistema que la había oprimido, y esa dualidad encendió en Isabela una llama de orgullo que la obligó a exigir mucho más que una simple libertad condonada por el amor. La confrontación en la penumbra de la prisión fue el escenario de una alianza forjada no en la dulzura, sino en la necesidad de justicia absoluta contra un enemigo común que se creía victorioso. Sebastián le ofreció su mano para salir de allí como su futura duquesa, pero Isabela, en un acto que dejó atónitos a los presentes, rechazó el ofrecimiento inmediato, exigiendo primero la restitución de su nombre ante el mismo tribunal que la había condenado. Ella le hizo comprender que no saldría de esa celda para ser un trofeo en su palacio, sino para ser la administradora de su propio destino y la jueza de aquellos que la habían humillado. Duque, lejos de ofenderse, sintió que su admiración por ella se transformaba en una devoción profunda, comprendiendo que la mujer que tenía enfrente era la única capaz de limpiar la corrupción que asfixiaba sus tierras. Juntos, planearon el contraataque que comenzaría esa misma tarde, utilizando la red de información que Isabela había tejido entre los prisioneros y los conocimientos legales que él poseía. El giro se intensificó cuando Isabela reveló que, durante su cautiverio, había logrado identificar el escondite secreto donde doña Beatriz guardaba los libros contables originales de la Hacienda Mendoza, aquellos que demostraban la falsificación de los pagarés de deuda. No estaban en la casa, sino enterrados en el jardín botánico, protegidos por una caja de plomo que solo alguien con sus conocimientos sobre las raíces y el suelo podría localizar sin destruir el contenido. Sebastián se dio cuenta de que la inteligencia de Isabela era el componente que le faltaba a su poder para derrotar definitivamente a la red de corrupción que operaba en Sevilla. La dinámica de poder cambió radicalmente. El duque ya no era el protector, sino el brazo ejecutor de una estrategia diseñada por la mujer que el mundo había dado por muerta. Se dirigieron a la mansión ducal, no para esconderse, sino para preparar el asalto legal más audaz de la década. Mientras el pueblo comenzaba a susurrar que el fantasma de la justicia caminaba de nuevo por las calles. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el duque Sebastián. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos de España. Si estás tan enganchado como yo a esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Sebastián merece una segunda oportunidad después de su engaño? Mientras se preparaban para la audiencia final, Sebastián le confesó a Isabela el origen de su desconfianza. Su primera esposa no solo lo había engañado por su fortuna, sino que había intentado conspirar con sus enemigos para arrebatarle el ducado. Esta revelación humanizó al gigante frente a los ojos de Isabela, permitiéndole entender que el disfraz de mendigo no era un juego cruel, sino un escudo contra un mundo que siempre había querido devorarlo. El dolor compartido se convirtió en el pegamento de su nueva relación, una conexión que iba más allá de lo físico para adentrarse en la comprensión de las cicatrices que ambos ocultaban bajo sus ropajes. Sin embargo, la tensión romántica seguía siendo un campo de batalla.
con Isabela manteniendo una distancia profesional mientras sus dedos rozaban accidentalmente los de él sobre los mapas y documentos contables. El duque sabía que tenía que ganar de nuevo su corazón, no con títulos, sino con la lealtad inquebrantable que no supo demostrar cuando ella más lo necesitaba. La transformación de Isabela en este tramo fue asombrosa. Se despojó de los harapos de prisionera para vestir un traje de amazona negro, un símbolo de luto por su antigua vida y de guerra contra sus opresores. No quería sedas finas ni joyas ostentosas. Quería la funcionalidad necesaria para cabalgar hacia la hacienda Mendoza y recuperar lo que era suyo por derecho de sangre. Sebastián la observaba con una mezcla de temor y deseo, dándose cuenta de que había creado o despertado a una leona que no dudaría en devorar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyéndolo a él si volvía a fallar. El plan era sencillo pero peligroso. Entrarían en el Tribunal de Cuentas en el momento en que doña Beatriz se dispusiera a firmar la venta definitiva de las tierras, exponiendo la verdad frente a toda la aristocracia andaluza. La urgencia de la justicia latía en cada decisión, con el tiempo corriendo en contra de una Isabela que ya no tenía miedo a nada. La revelación de que el administrador de Sebastián estaba vinculado sentimentalmente con doña Beatriz fue el giro final que cerró la red de la conspiración, explicando cómo la madrastra había obtenido información tan precisa sobre los movimientos del duque. Esta alianza de maldad buscaba crear un vacío de poder en la región para repartirse los beneficios de la explotación de los campesinos. Una traición que afectaba no solo a Isabela, sino a miles de familias. La protagonista, al descubrir este vínculo, diseñó una trampa psicológica para la audiencia, sabiendo que la codicia de su madrastra sería su propia perdición si se la presionaba adecuadamente. Sebastián, por su parte, movilizó a su guardia personal, no para intimidar, sino para asegurar que la ley se cumpliera sin las interferencias de los sobornos que Beatriz solía repartir. La atmósfera de Sevilla estaba cargada de una electricidad estática, presagiando el estallido de un escándalo que cambiaría las estructuras sociales de la ciudad para siempre. En la víspera del juicio, Isabela regresó al mercado donde todo comenzó, pero esta vez lo hizo a caballo, con la cabeza alta y la mirada firme, escoltada por el duque de Alba en persona. El pueblo, que semanas atrás la había visto partir en una carreta de prisioneros, guardó un silencio sepulcral que pronto se rompió en vítores al reconocer la dignidad recuperada de la Cenicienta de Mendoza. Este apoyo popular fue el giro moral que Isabela necesitaba para confirmar que su lucha no era solo personal, sino una representación de todos los que habían sido silenciados por la soberbia de los Velasco. Sebastián, al ver la reacción de la gente, comprendió que Isabela ya no era solo la mujer que amaba, sino el símbolo de una nueva Andalucía, una donde la justicia no dependía del color de la sangre, sino de la integridad de las acciones. La conexión entre la heroína y su comunidad se convirtió en el escudo invisible que la protegería en el enfrentamiento final. El clímax de esta etapa se produjo cuando Isabela y Sebastián irrumpieron en el despacho secreto de doña Beatriz pocas horas antes de la firma, encontrando las últimas pruebas de la malversación de fondos de la corona. En un enfrentamiento verbal lleno de veneno y verdades amargas, Isabela encaró a su madrastra, mostrándole que el conocimiento que intentó quemar era el mismo que ahora la condenaría a la ruina. Beatriz, acorralada pero todavía arrogante, intentó amenazar a Isabela con un secreto sobre el pasado de su
Mi padre, pero la joven ya no era vulnerable a las sombras del pasado. El giro de la situación era total. La cazadora era ahora la presa y la huérfana desamparada era la dueña de la situación, respaldada por el hombre más poderoso del reino. La justicia estaba a un solo paso, pero el peligro de un último acto de desesperación de la villana seguía latente en el aire viciado de la hacienda. Isabela decidió que la victoria no sería completa si no incluía la redención de Sebastián, obligándolo a enfrentar la negligencia de sus propios administradores frente a los campesinos que habían sufrido bajo su nombre. Fue un momento de gran tensión emocional, donde el duque tuvo que humillarse ante aquellos que lo habían visto como un mendigo, pidiendo perdón no por su disfraz, sino por su anterior indiferencia hacia sus problemas. Este acto de humildad, impulsado por Isabela, selló el respeto definitivo entre ambos y consolidó su alianza como algo que trascendía el interés político o romántico. Se convirtieron en un equipo de estrategas, combinando la fuerza bruta del ducado con la sutileza analítica de la heredera, preparándose para el asalto final al sistema corrupto que los había intentado separar. El giro estaba completo. El tablero había sido volteado y las piezas blancas ahora rodeaban al rey negro de la corrupción. La noche antes de la audiencia, en los jardines de la mansión ducal, Sebastián le entregó a Isabela el anillo de su madre, no como un compromiso de matrimonio forzado, sino como una prenda de su lealtad absoluta hacia su causa. Ella aceptó el anillo, pero lo colocó en una cadena alrededor de su cuello, indicando que su corazón todavía debía ser ganado en el campo de batalla de la justicia. La tensión romántica alcanzó un punto de equilibrio exquisito, donde el deseo se mezclaba con el respeto profesional y la camaradería de los guerreros. Ambos sabían que el día siguiente determinaría si su amor tendría un lugar en el mundo o si sería enterrado bajo las ruinas de su enfrentamiento con los Velasco. El giro narrativo los había llevado de la desconfianza total a una unión de propósitos que desafiaba todas las leyes de la época. El tramo termina con Isabella frente al espejo, observando no a la víctima que fue, sino a la duquesa de la justicia que estaba a punto de nacer, mientras a lo lejos el sonido de los tambores anunciaba la apertura del Tribunal de Cuentas. El giro había sido doloroso, lleno de revelaciones que cambiaron su percepción del amor y del poder, pero la habían dejado más fuerte y decidida que nunca. Sebastián la esperaba en el carruaje, listo para presentarla ante el mundo como su igual, su socia y su única debilidad. La caída había quedado atrás, y aunque el desenlace todavía presentaba peligros mortales, Isabela caminaba hacia él con la seguridad de quien ya ha vencido al miedo más profundo. La historia de la Cenicienta de Sevilla estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición, donde el fuego de la verdad consumiría finalmente las mentiras de doña Beatriz de Velasco. Los párrafos finales de esta sección detallan el ambiente en el tribunal, donde la aristocracia, ignorante del giro de los acontecimientos, esperaba ver la caída final de los Mendoza, sin sospechar que estaban a punto de presenciar su propia purga. Isabela entró en la sala no por la puerta lateral de los acusados, sino por la gran entrada de los nobles, del brazo del duque de Alba, causando un revuelo que hizo temblar las plumas de los sombreros de las damas presentes. Doña Beatriz, al verla entrar, radiante y poderosa, sintió por primera vez el frío acero de la derrota rozando su garganta. El giro se había manifestado físicamente en la sala, y el silencio que seguido a su entrada fue el preludio de la tormenta de justicia que Isabela estaba a punto de desatar con su voz recuperada. Isabela se situó frente al juez, no con la cabeza baja de una prisionera, sino con la autoridad de quien posee la verdad absoluta
en un mundo de engaños. Sebastián permaneció a su lado, no para hablar por ella, sino para asegurar que nadie se atreviera a interrumpir su discurso, un gesto de respeto que resonó en toda la audiencia. El giro emocional de la audiencia fue palpable cuando Isabela comenzó a desglosar, con una precisión matemática asombrosa, cada uno de los crímenes de su madrastra y de los administradores corruptos. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vieja aristocracia, y cada documento que presentaba era un relámpago que iluminaba la oscuridad de la sala. El relato llega a este punto de máxima tensión, donde el mundo entero espera la reacción de la villana ante la revelación de su ruina total. El último párrafo describe el rostro de doña Beatriz, que pasó del triunfo a la incredulidad y finalmente a un terror ciego al ver cómo su imperio de mentiras se desmoronaba ante la inteligencia de la mujer que siempre despreció. Isabela no mostró alegría en su victoria, sino una calma solemne que era mucho más aterradora para sus enemigos que cualquier estallido de ira. Sebastián la observaba con orgullo, sabiendo que en ese momento ella no necesitaba su título para ser la mujer más poderosa de España. Solo necesitaba su propia verdad. El giro estaba sellado, la justicia estaba en marcha y el destino de los Mendoza estaba a punto de ser restaurado. Pero todavía quedaba un último obstáculo. Un último enfrentamiento donde la vida y la muerte se cruzarían en el clímax de esta historia épica. El silencio en el Tribunal de Cuentas era tan denso que podía cortarse con el mismo acero que Sebastián portaba al cinto, mientras Isabela sostenía el libro contable original como si fuera un arma sagrada. Doña Beatriz, al verse acorralada, abandonó su máscara de dama aristocrática y en un estallido de locura y desesperación intentó arrebatar los documentos de las manos de la joven, gritando injurias que solo confirmaban su culpabilidad ante el juez y la nobleza estupefacta. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando el administrador corrupto de Sebastián, viendo que su destino estaba ligado a la caída de la villana, desenfundó una daga oculta e intentó abalanzarse sobre Isabela para silenciar la verdad para siempre. El tiempo pareció detenerse en la sala mientras el metal brillaba bajo la luz de las lámparas, pero Sebastián, cuya vigilancia era absoluta, se interpuso con la velocidad de un rayo, bloqueando el ataque y desarmando al traidor con una contundencia que resonó en cada rincón del palacio judicial. La batalla por la justicia se trasladó entonces de las palabras a la acción directa, cuando los guardias leales al duque irrumpieron para contener a los cómplices de doña Beatriz, que intentaban crear un caos para facilitar la huida de la madrastra. Isabela no retrocedió ni un centímetro. Permaneció firme frente al estrado, con la voz clara y resonante, exigiendo que se leyera el decreto de expropiación inmediata de los bienes malversados. El clímax emocional llegó cuando ella reveló el rastro de papel que conectaba los robos de caridad con un plan para desestabilizar la economía de toda la región andaluza, elevando el conflicto de una disputa familiar a un asunto de traición a la corona. Cada frase de Isabela era un golpe de mazo contra el pedestal de arrogancia de los Velasco, mientras el pueblo, que se agolpaba a las puertas del tribunal, comenzó a corear su nombre con una fuerza que hacía vibrar los cimientos del edificio. En medio del tumulto, doña Beatriz intentó jugar su última carta, una amenaza de envenenamiento masivo contra los suministros de agua de la hacienda si no se le permitía salir libre de la ciudad con su fortuna. La villana mostró un pequeño frasco de un extracto botánico letal que ella misma había robado del invernadero de Isabela, creyendo que su conocimiento del veneno le daría el poder final sobre la vida y la muerte. La tensión romántica y el drama alcanzaron su punto álgido cuando Sebastián se ofreció como rehén a cambio de la seguridad del pueblo.
demostrando que su transformación de hombre cínico a héroe sacrificado era completa. Isabela, sin embargo, con una calma que heló la sangre de su madrastra, reveló que ella ya había sustituido el contenido del frasco días atrás, previendo que la cobardía de Beatriz la llevaría a intentar un acto tan vil. La derrota de la villana fue total, no solo física, sino intelectual, despojada de su única arma por la previsión de la mujer que siempre consideró inferior. Sebastián aprovechó el momento de parálisis de Beatriz para ordenar su arresto inmediato, mientras el juez, abrumado por la contundencia de las pruebas y la presión popular, dictaba la sentencia de restitución total de los bienes a favor de Isabela de Mendoza. El clímax se convirtió en una danza de poder, donde la justicia, tantas veces olvidada, finalmente reclamaba su lugar en el centro de la escena, iluminada por la valentía de una mujer que se negó a ser una víctima. La protagonista miró a su madrastra a los ojos, no con odio, sino con una piedad fría, mientras los guardias se llevaban a la mujer que había intentado destruir su vida. El sentimiento de triunfo era inmenso, pero Isabela sabía que la verdadera batalla todavía no había terminado, pues el administrador del duque había logrado escapar por una puerta trasera, llevándose consigo los pagarés originales que podían comprometer la estabilidad futura de las tierras. La batalla está en su punto más alto. Isabela y Sebastián luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá por completo o si el administrador logrará su huida final. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la desesperación del último traidor? La persecución final se desató por las calles empedradas de Sevilla, con Sebastián e Isabela cabalgando juntos bajo un cielo que comenzaba a teñirse de rojo por el atardecer, simbolizando la sangre y el fuego de la justicia. El administrador intentaba llegar al puerto para embarcarse hacia las colonias con el botín legal, pero la red de informantes de Isabela, los mendigos y campesinos que ella había protegido, bloquearon cada ruta de escape con carros y barricadas humanas. Fue una demostración de poder popular sin precedentes, donde la comunidad actuó como el brazo extendido de la heroína, demostrando que el verdadero legado de un noble reside en el amor de su pueblo. Sebastián observaba con asombro cómo la voluntad de una sola mujer había movilizado a toda una ciudad, comprendiendo que Isabela era la verdadera soberana de aquellos campos, mucho antes de que cualquier título ducal se cruzara en su camino. El enfrentamiento final ocurrió en los muelles, donde el traidor, acorralado, entre el río y la justicia, intentó destruir los documentos prendiéndoles fuego para borrar el rastro de sus cómplices en la capital. Isabela, sin dudarlo, se lanzó hacia las llamas incipientes para rescatar el futuro de su gente, mientras Sebastián se batía en un duelo de espadas final contra el hombre que había traicionado su confianza y su honor. El choque del acero contra el acero era el eco de una era que moría, dando paso a una nueva forma de gobernar basada en la integridad y el respeto mutuo. El clímax físico terminó cuando Sebastián desarmó al administrador, obligándolo a arrodillarse ante Isabela mientras ella emergía de entre el humo con los documentos intactos, aunque con sus manos marcadas por el calor de la batalla. La imagen de la joven, con el cabello al viento y el fuego reflejado en sus ojos, quedó grabada en la memoria de todos los presentes como el nacimiento de una leyenda. Con los traidores encadenados y la verdad a salvo, el silencio regresó al puerto de Sevilla,
pero era un silencio cargado de una nueva energía, una paz ganada con sudor y sangre. Sebastián se acercó a Isabela, limpiando con su propio pañuelo de seda la ceniza de su rostro, en un gesto de ternura que rompió finalmente la barrera de frialdad que ella había mantenido para protegerse. En ese momento, rodeados por el murmullo del Guadalquivir y la mirada de los trabajadores del muelle, el duque se arrodilló ante ella, no para pedir perdón, sino para jurarle lealtad eterna como su compañero de vida y de lucha. Isabela sintió que el peso de los meses de opresión finalmente se levantaba de sus hombros, permitiéndose llorar de alivio mientras aceptaba que el amor, cuando es verdadero, no esclaviza, sino que libera el potencial más puro del alma humana. La atmósfera de la ciudad comenzó a cambiar, con las campanas de la catedral repicando no por un evento religioso, sino para celebrar la caída de los tiranos que habían asfixiado la economía local durante años. El clímax se cerraba con la imagen de los protagonistas caminando de regreso al centro de la ciudad, seguidos por una multitud que veía en ellos la promesa de un futuro donde la justicia social no fuera un sueño, sino una realidad cotidiana. Isabela ya no era la muchacha harapienta del mercado, ni la prisionera de la celda húmeda. Era la restauradora del honor de los Mendoza y la arquitecta de un nuevo orden agrario que comenzaría esa misma noche. Sebastián caminaba a su lado, orgulloso de ser el consorte de 1900. Una mujer cuya fuerza superaba cualquier ejército que él pudiera comandar, aceptando con humildad que su papel en la historia era el de apoyar la luz de Isabela. El párrafo final de este bloque de máxima tensión nos traslada a la hacienda Mendoza, donde los campesinos ya habían comenzado a limpiar los escombros y a preparar la tierra para una nueva siembra, simbolizando el renacimiento de la esperanza. Doña Beatriz estaba en una celda, esperando su traslado a un convento de clausura, donde pasaría el resto de sus días en la pobreza que tanto temía, mientras sus cómplices enfrentaban sentencias de trabajos forzados en las minas. El conflicto central estaba resuelto, pero la emoción seguía a flor de piel, preparándose para el desenlace poético que cerraría esta jornada épica de romance y justicia. La noche cayó sobre Andalucía, pero por primera vez en años no trajo consigo el miedo, sino el sueño reparador de quienes saben que el mundo, aunque sea por un momento, se ha vuelto un lugar un poco más justo. La hacienda Mendoza renació bajo el cuidado de Isabela como un jardín que, tras un crudo invierno, estalla en una primavera de colores y aromas antes olvidados. Las tierras, que una vez fueron símbolo de deuda y opresión, florecían ahora con cultivos experimentales y sistemas de riego que Isabela diseñó utilizando su ingenio matemático y botánico. La antigua mansión, antes una prisión de sombras para la joven, se transformó en un centro de enseñanza donde las hijas de los campesinos aprendían a leer, a administrar y a conocer los secretos de la tierra, rompiendo el ciclo de ignorancia que las condenaba a la servidumbre. El honor de los Mendoza fue restaurado no solo en los registros notariales, sino en la memoria colectiva de Andalucía, donde el nombre de Isabela pasó a ser sinónimo de la duquesa de la justicia, aquella que supo encontrar su voz en medio del silencio del cautiverio. Sebastián, por su parte, cumplió cada una de las promesas que le hizo a Isabela en la oscuridad de la prisión y bajo la urgencia del clímax en los muelles. Como duque de Alba, firmó el decreto de reforma agraria más ambicioso de la época, cediendo parte de sus tierras a las familias que las habían trabajado por generaciones bajo la dirección técnica de su esposa. Su transformación fue profunda. El hombre cínico y desconfiado que llegó a Sevilla, huyendo de la hipocresía, encontró su redención en la transparencia de una mujer que lo amó
cuando no tenía nada más que su humanidad. Juntos se convirtieron en el corazón latente de una nueva aristocracia, una que entendía que el verdadero privilegio no era el derecho a mandar, sino el sagrado deber de servir y proteger a quienes sostienen el mundo con su esfuerzo diario. El destino de los villanos fue un recordatorio constante de que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino hacia aquellos que siembran el dolor. Doña Beatriz de Velasco terminó sus días como lavandera en un convento de estricta clausura, perdiendo la finura de sus manos en las mismas aguas gélidas donde antes obligaba a Isabela a fregar. El prestamista y el administrador corrupto vieron sus fortunas confiscadas para resarcir a las víctimas de sus fraudes, pasando el resto de sus vidas en el ostracismo y la pobreza que tanto despreciaron. No hubo necesidad de ejecuciones ni de actos de violencia gratuita. La justicia poética fue dejar que vivieran en el mundo que ellos mismos habían creado para los demás, despojados del poder que era su única identidad. La paz que descendió sobre la región no fue impuesta por la espada, sino por la restauración del equilibrio moral que se había roto años atrás. La relación entre Isabela y Sebastián floreció sobre los cimientos de una igualdad que desafiaba todas las convenciones del siglo XIX, convirtiéndose en un faro de esperanza para los románticos de la época. Ya no había secretos entre ellos, ni disfraces de mendigo, ni máscaras de seda, solo una complicidad que se manifestaba en los pequeños gestos, como el de caminar de la mano por los campos de trigo al atardecer, el anillo de la madre de Sebastián, que Isabela llevó durante tanto tiempo colgado del cuello, como un recordatorio de su lucha. Finalmente ocupó su lugar en su dedo en una ceremonia sencilla rodeada de la gente del pueblo. Fue una boda donde no hubo protocolos rígidos, sino risas sinceras y el reconocimiento de que su unión era el resultado de una batalla ganada contra la oscuridad y la mentira más profunda. El invernadero de la hacienda, aquel santuario donde Isabela planeó su resistencia, se convirtió en el lugar favorito de la pareja para compartir sus sueños sobre el futuro de España. Allí, entre el aroma del jazmín y las plantas medicinales, Isabela continuó sus investigaciones, escribiendo tratados botánicos que serían estudiados por generaciones de científicos. Sebastián la apoyaba con una admiración que nunca menguó, comprendiendo que su mayor logro como duque no fue expandir sus fronteras, sino permitir que la luz de Isabela brillara sin restricciones. La cicatriz de guerra de Sebastián, que antes ocultaba por vergüenza, era ahora acariciada por Isabela como un símbolo de la fuerza que los unió, recordándoles que las heridas del pasado son las que forjan la sabiduría del presente. La herencia de Isabela no se midió en monedas de oro, sino en la ley local que ella misma impulsó para proteger el derecho de las hijas mujeres a heredar y administrar sus propios bienes. Este legado legal transformó la estructura social de la región, permitiendo que muchas otras mujeres encontraran su independencia económica sin depender de la voluntad de tutores codiciosos. La Cenicienta de Sevilla no solo cambió su propio destino, sino que abrió la puerta para que miles de mujeres reescribieran el suyo, demostrando que la integridad es un arma más poderosa que la tradición. El eco de sus reformas resonó mucho más allá de las fronteras de Andalucía, llegando a Pisontosen, los oídos de la corte en Madrid y sentando las bases de una justicia más equitativa para todos. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Sebastián de Alba hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino
y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Años después, se podía ver a Isabela y Sebastián caminando por el mercado donde se conocieron, no como figuras distantes, sino como protectores de los desvalidos. La imagen de la joven defendiendo al mendigo se convirtió en una pintura que colgaba en el salón principal de la hacienda, no para glorificar su acto, sino para recordar que la nobleza se mide por la compasión. La justicia y la paz que instauraron se mantuvieron firmes a través de las décadas, creando un oasis de prosperidad en una época de grandes turbulencias políticas en toda España. Su amor no fue una llama fugaz, sino un fuego constante que calentó el hogar de cientos de familias que encontraron en ellos una razón para creer de nuevo en la bondad humana. El epílogo de esta historia nos muestra a Isabela sentada en su escritorio, terminando de escribir sus memorias bajo la luz suave de una lámpara, mientras afuera la lluvia refresca la tierra. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo, conservaban la misma firmeza con la que una vez desafió a un imperio de corrupción y maldad absoluta. Sebastián entró en la habitación con un ramo de azahar, el aroma que siempre los acompañó, y se sentó a su lado en un silencio cargado de significado y gratitud. La historia de la Cenicienta de Sevilla estaba completa, pero su influencia seguía viva en cada escuela que fundaron y en cada campo que ahora pertenecía a quienes lo trabajaban con amor. El círculo de la redención se había cerrado de la manera más hermosa posible, con la verdad como escudo y el amor como destino final. La última escena de este relato nos traslada a la colina más alta de la Hacienda Mendoza, donde Isabela y Sebastián plantaron un olivo joven, similar a aquel de sus primeros secretos. Mientras cubrían las raíces con tierra fértil, un gesto que ambos realizaban con reverencia, comprendieron que su vida era como ese árbol, algo que requería cuidado para resistir las tormentas. El sol se puso sobre el horizonte, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía bendecir la unión de dos almas que supieron encontrarse en medio del caos. Andalucía dormía en paz, sabiendo que su historia estaba en manos de quienes entendían que el amor verdadero es, ante todo, un acto de profunda justicia social y humana. El legado de Isabela Mendoza y Sebastián de Alba perduró a través de los siglos, convirtiéndose en una leyenda que las abuelas contaban para enseñar que el valor no reside en lo que se posee. Las ruinas de la antigua cárcel, donde Isabela pasó sus días oscuros, fueron transformadas en un hospital para los pobres, financiado perpetuamente por la Fundación Alba Mendoza. Cada piedra de aquel lugar, antes impregnada de dolor, servía ahora para sanar y dar esperanza, un símbolo de cómo la luz puede transformar la oscuridad si hay voluntad. La historia terminó, pero la emoción de su victoria sigue vibrando en el aire de los campos andaluces cada vez que el viento sopla entre los olivos milenarios del ducado. Finalmente, el relato se cierra con una reflexión sobre la naturaleza del cambio y la persistencia del amor, invitando al espectador a buscar en su propia vida esa compasión que Isabela entregó. El romance de época nos enseña que el poder más grande no es el que oprime, sino el que libera, y que la justicia más dulce es la compartida. Isabela y Sebastián ya no están,
pero su ejemplo de unión y lucha sigue siendo un faro para todos aquellos que sueñan con un mundo donde el amor siempre venza. La última imagen es la del olivo joven creciendo fuerte bajo el sol de España, un monumento viviente a una historia de amor que se negó a ser silenciada por la injusticia.